Decir sidra es casi decir Asturias. La sidra es la savia que fluye por el tronco y las ramas de nuestra región. Su presencia no puede faltar en las fiestas tradicionales de ningún pueblo asturiano. Posee un elemento aglutinador de gentes porque, a diferencia de otras bebidas, la sidra no se bebe en soledad, sino en compañía, compartiendo botella, vaso y ánimo. Hemos querido poner el título de Comarca de la Sidra a este capítulo por la gran tradición sidrera de los concejos que recorre, aunque no coincidan en su totalidad con los que actualmente se reúnen oficialmente bajo ese epígrafe. La costa de Villaviciosa, de gran belleza paisajística, está salpicada por deliciosos enclaves, playas y acantilados, que vistos desde el mar se muestran de forma diferente a nuestros ojos. Cercana a Quintes se encuentra la playa España. Su arenal, de unos 175 metros de longitud y de color tostado, posee forma de concha y está rodeado de altos acantilados y verdes prados, lo que le confiere un gran encanto. Combina arena fina con grava y cantos, y en ella desemboca el río España. Entre las parroquias de Careñes y Argüero nos encontramos la Playa Merón, donde es bastante habitual la práctica del nudismo. En este lugar, como en muchos otros de los concejos de Villaviciosa, Colunga, Caravia y Ribadesella, se conservan rastros fósiles de dinosaurios. Por esa razón, este litoral, cuyos acantilados están formados por conglomerados y areniscas, ha sido bautizado como Costa Jurásica. En el pueblo de Tazones, que antaño fue un importante puerto ballenero,
fue donde, según la tradición, el rey Carlos I pisó tierra española por primera vez. La flota en la que el joven rey venía desde su Flandes natal a hacerse cargo de la corona española, fondeó frente a la desembocadura de la ría de Villaviciosa. Era el año 1517. Tazones es emblema marinero del concejo de Villaviciosa, y en ella podemos contemplar un pequeño y bello puerto, además de una interesante lonja. No se debe abandonar Tazones sin dar un paseo por sus tranquilas calles, deleitarse con la abundante arquitectura popular y, por supuesto, degustar los pescados, mariscos y arroces por los que es conocido este pueblo. El encanto de El Puntal y su entorno, situados en la margen izquierda de la ría de Villaviciosa, no pasa inadvertido, y desde antiguo ha hechizado a numerosas personas. Son muchos los asturianos de toda la región que la han escogido bien para vivir o bien para tener aquí su segunda residencia y escaparse a ella siempre que pueden. Un espigón de la ría de Villaviciosa cierra por su lado derecho la playa de El Puntal, de reducidas dimensiones. El paseo que existe en sus inmediaciones permite contemplar una bella imagen de la ría, así como de las playas de Rodiles y Misiego. Posee El Puntal otro atractivo, su pequeño puerto pesquero. Cerca se encuentran San Martín del Mar, con su estilo románico rural, y la pequeña capilla del Requexu, al lado mismo de la ría, en la que se conserva una ventana prerrománica. El concejo de Villaviciosa, que básicamente coincide con el antiguo Alfoz de Maliayo, se dedica desde tiempo lejano y especialmente desde el siglo XVIII al cultivo de la manzana y a la producción de sidra. La estación pomológica, creada en 1956 para mejorar la producción de manzana, consolidó la fuerza de Villaviciosa en este sector tan importante en la economía del municipio. La localidad de Villaviciosa
también conocida como La Villa, en un amplio entorno, es la capital del concejo. Su iglesia de Santa María de la Oliva, construcción románica tardía, podría datar de finales del XIII y es uno de los muchos y buenos ejemplos de este estilo existentes en el concejo maliayo. En la actualidad, es la iglesia parroquial de Villaviciosa. Antiguamente fue conocida como Santa María del Concello, lo cual indica que realizó la función de consistorio. Entre los abundantes y diversos palacios señoriales que pueblan Villaviciosa, como el Palacio de Montés, actual Casa de Cultura, o el Palacio de la Torre de la Pedrera, destaca por su carácter histórico la Casa de Evia, en la Calle del Agua, pues en ella se alojó el emperador Carlos I de España y V de Alemania, por lo que los escudos de la fachada principal incluyen el águila imperial. El centro de Villaviciosa, conocido popularmente como El Ancho, es sin duda uno de los ámbitos urbanos más hermosos de Asturias. Otros edificios destacados de la villa son la Casa Consistorial y el Mercado Cubierto, los dos de la primera década del siglo XX. Uno de los pilares económicos del concejo lo constituye la empresa de elaboración de sidra El Gaitero, inaugurada a finales del siglo XIX por la sociedad Valle, Ballina y Fernández, y fue la primera industria moderna del municipio. El complejo es una destacada muestra de la arquitectura industrial novecentista, que ocupa una extensión de más de 40.000 metros cuadrados. Hoy día, El Gaitero es un auténtico embajador de Villaviciosa en todo el mundo. La ría de Villaviciosa, espacio protegido, posee un bello atractivo paisajístico realzado por la abundante fauna existente. Este estuario es usado por muchas aves como lugar de invernada y también como zona para hacer un alto en el camino y reponer fuerzas en las migraciones desde latitudes más septentrionales hacia el sur. Asimismo, sirve de refugio temporal a buen número de aves de los países nórdicos europeos cuando se producen olas de frío. Y aquí permanecen hasta que las condiciones atmosféricas les permiten regresar a sus lugares habituales. Los ornitólogos han registrado más de un centenar de especies diferentes de aves en esta ría de Villaviciosa. Es, por tanto, un magnífico lugar para los amantes de la observación de las aves. Pero en general, se trata también de un espacio muy agradable para olvidarnos de nuestras preocupaciones cotidianas y buscar relajación y tranquilidad. El espigón existente y otros caminos muy próximos a la ría permiten el paseo sosegado y disfrutar de bellas panorámicas.
En plena ría de Villaviciosa, en la Enciena, existe un molino de mareas. Un curioso ingenio hidráulico que, como indica su nombre, funciona con las pleamares y las bajamares. Esta singular edificación, en los momentos de marea alta, representa una de las postales más originales de Asturias. Ubicada a la derecha de la ría, se encuentra la grandiosa playa de Rodiles, considerada una de las mejores del Principado, con sus 1000 metros de longitud de arena fina y tostada y su agradable pinar. Se trata de una de las playas más frecuentadas de Asturias. Los amantes de deportes acuáticos como el remo, el piragüismo o el windsurf encuentran en estas aguas un lugar idóneo para la práctica de estas disciplinas. La Villa de las Baragañas, digna de ser escenario de un cuento de hadas, está situada en la parroquia de Amandi. Es indiscutiblemente una de las mejores obras de la arquitectura indiana en Asturias, y su construcción se realizó en la primera década del siglo pasado. La autovía del Cantábrico ha reactivado en los últimos años el concejo. Esta gran infraestructura, que ha puesto a Villaviciosa a pocos minutos del centro de la región, cruza por debajo de la ría, mediante un túnel cuya construcción exigió el empleo de refinadas técnicas. Hasta que la autovía se puso en funcionamiento, la salida natural del concejo hacia el centro de Asturias era la carretera que atravesaba el Alto de la Campa.
Villaviciosa es, junto con Oviedo, el concejo que cuenta con el mayor número de restos arquitectónicos del prerrománico asturiano, aunque tan solo conservan su fábrica original, San Salvador de Priesca, de planta basilical de 3 naves y cabecera tripartita, y que conserva restos pictóricos interesantísimos que enlazan con los de Santullano y San Salvador de Valdedios. Valdedios, antiguo valle de Boides en el que existió una villa romana, alberga la iglesia de San Salvador, conocida popularmente como el Conventín, y que se consagró, según consta en una inscripción que se conserva en el templo, el 16 de septiembre de 893. Es la única edificación superviviente de un amplio complejo arquitectónico regio proyectado como lugar de retiro para el rey Alfonso III. De planta basilical, consta de 3 naves y cabecera tripartita, y destaca por su rica decoración escultórica que se aprecia en capiteles, celosías y ventanas, y por los restos de decoración pictórica. A escasos metros del Conventín, el grandioso monasterio bajo la advocación de Santa María, fundado en el año 1200, fue paradigma de la implantación de la orden cisterciense en Asturias. Su iglesia se edificó en los inicios del siglo XIII y ya en la Edad Moderna le fueron añadidos el claustro y el pórtico. El templo de San Juan de Amandi, la iglesia románica más importante del concejo, destaca por la rica decoración escultórica de la cabecera, tanto interior como exterior, y de la portada principal. Otros templos de la misma época son San Salvador de Fuentes, San Andrés de Valdebárcena, San Andrés de Bedriñana o Santa María de Lugás. Ya en el pequeño concejo de Sariego, de suave orografía y cuya capital es la localidad de La Vega, destacan desde el punto de vista arquitectónico 3 iglesias. La de San Román, un ejemplo típico de románico rural con cabecera cuadrada y ventana absidial. Santiago, probablemente del siglo XVI, que conserva 3 ventanales prerrománicos, y quizá la más interesante, la iglesia románica de Santa María de Narzana, en las proximidades de Villar, que podría datar de finales del siglo XII. Su privilegiada ubicación, desde la que se domina todo el valle, hace que su delicada silueta pueda apreciarse desde muchos kilómetros de distancia. Su estructura es muy simple, de una sola nave,
pero posee una rica ornamentación escultórica, sobre todo en su portada occidental, que la hace ser una de las joyas del románico asturiano. Cabranes, cuya capital es Santa Eulalia, es un concejo rural de orografía accidentada, pero sin grandes alturas, dedicado sobre todo a la ganadería y a la agricultura. Es sin duda alguna el templo de San Julián de Viñón la joya artística más relevante del concejo. Se trata de una especie de eslabón perdido, de un enlace entre el arte prerrománico asturiano y el comienzo del románico en Asturias. Es una iglesia pequeña, de nave única y rectangular. Remata en una capilla casi cuadrada y más estrecha que la nave, cubierta con bóveda de cañón. Son añadidos posteriores la sacristía, pegada al flanco sur de la capilla, y el pórtico, que recorre toda la fachada oeste y parte de las fachadas norte y sur. También en Viñón, en las antiguas escuelas hoy rehabilitadas, se puede visitar una muestra de la etnografía del concejo. En Santa Eulalia, la capital, además de visitar la iglesia parroquial, hay que darse un paseo para contemplar su caserío tradicional. Martimporra es la capital del pequeño concejo de Vimenes, un auténtico paraíso natural, en el que las manchas forestales ocupan más del 60% del territorio y los prados y pastizales superan el 30%. Por Martimporra discurre tranquilo el río Pra, en su camino hacia Nava. En Martimporra destaca el palacio, que constituye una de las más bellas muestras palaciegas de Asturias. Esta edificación pertenece al estilo desornamentado propio de las edificaciones rurales de finales de la segunda mitad del siglo XVII. Fue fundado por Juan de Valvidares y Cecilia Estrada, marqueses de Villapanés. A pocos metros se encuentra la capilla, dedicada a la Virgen del Camino, y cuya fábrica es de la misma época que el palacio. El pico de Peñamayor, de 1144 metros de altitud, es el punto más alto de la gran sierra caliza del mismo nombre. Esta cumbre sirve de límite entre los concejos de Nava y Vimenes. Treme, Garamios, Triguera y Ortigales son otras cimas de la Peña Mayor que también superan con creces los 1000 metros de altitud. Se trata de una zona de pastos de gran importancia que es aprovechada por un buen número de ganaderos de los pueblos próximos.
Nava, la capital del concejo del mismo nombre, es el epicentro de la sidra en Asturias. Además de un buen número de lagares, se encuentra en esta localidad el Museo de la Sidra, un importante centro dedicado a esta bebida que fue inaugurado en 1996. Nava también rinde culto a su más preciada bebida mediante el ya muy conocido Festival de la Sidra, que desde 1969 concita anualmente a miles de personas. Esta localidad, que creció favorecida por la presencia del muy influyente monasterio de San Bartolomé, posee un interesante patrimonio histórico-artístico. Villa Maximina es un notable ejemplo de arquitectura montañesa. Data de 1925 y es obra de Eugenio Cabanilles. Fuensanta es conocida muy lejos de nuestras fronteras, gracias a sus afamados manantiales de aguas medicinales. Muy próximo está el Palacio de la Ferrería, del siglo XIV. Fue erigido por la poderosa familia Álvarez de las Asturias, de cuya época se conserva una torre gótica. El grosor de los muros de esta torre ronda el 1,5 metros. Esta casa fuerte fue ampliada sucesivamente durante los siglos siguientes a su construcción. Es el caso de la capilla o del escudo nobiliario de la fachada, ambos añadidos en el 17. En Bulleres, donde se localiza el manantial, confluye el valle del río Pendón, que goza de gran fama entre los amantes del senderismo. Ceceda, también en el concejo de Nava, se asienta sobre una colina desde la que se disfruta de un bello paisaje. Entre su interesante caserío rural se conservan muestras de arquitectura indiana. Infiesto, capital del concejo de Piloña, es una población relativamente moderna que experimentó un gran crecimiento a partir del siglo XIX. Su conjunto urbano está claramente estructurado en torno a la calle principal, que era hasta hace no muchos años carretera nacional. Este es el eje comercial y donde transcurre la vida social de la localidad. En él se concentran los mejores edificios.
entre los que podemos apreciar destacadas construcciones burguesas, de estilos que van desde el clasicismo al eclecticismo más decorativo, con algún ejemplo de modernismo. Paralelo a la calle principal discurre el río Piloña, que nace en el oeste de Nava y es uno de los principales cursos fluviales de la zona centro-oriental de Asturias. El edificio del ayuntamiento es de elegante diseño neoclásico. Es obra de 1882 del arquitecto Andrés Coello. En uno de los extremos de la Plaza Mayor se halla el conjunto palacial de los Cobián, del siglo XVIII, aunque fue reformado en el siglo XX para ser utilizado como centro de enseñanza. Frente al ayuntamiento se alza la iglesia parroquial de San Antonio, de estilo ecléctico con cierto aire modernista. Es obra del arquitecto Manuel del Busto Delgado y fue edificada a comienzos del siglo XX. Tras la casa consistorial se levanta el caserón de los Argüelles, notable construcción del siglo XVIII que luce escudo familiar. Villamayor fue un lugar de parada habitual de los romeros del Camino de Santiago que transitaban por Piloña hacia Oviedo. Hoy día aún se pueden ver los restos de la iglesia tardorrománica de Santa María, perteneciente al monasterio benedictino aquí ubicado. Este cenobio había sido fundado en el siglo X y fue el único de los enclavados en el concejo de Piloña que tuvo vida monástica. En el concejo de Piloña encontramos diseminados ejemplos arquitectónicos tan interesantes como el Palacio de Cutre o la Casona de Sotiello. El concejo de Piloña marca de alguna manera una frontera entre la Asturias central y la oriental, y su territorio se hace más abrupto según avanzamos hacia su extremo sur, anunciando lo que serán los picos de Europa.